El fantasma de la estación de bomberos. Durante las noches de los baños de la estación salen constantes ruidos. Los bomberos han visto en el interior la silueta de una mujer vestida de blanco. Pero cuando le preguntan qué hace ahí, ésta se desaparece, dejándolos atónitos. Es el fantasma de la estación. Muchos han sido los caballeros que la han observado, y solo uno de ellos ha caído desmayado al ver un bulto de mujer que pende del techo. Al relatar lo sucedido, la persona encargada de mantener el orden dentro del inmueble decidió investigar los antecedentes del predio, intentando darle con esto una explicación a lo que sucede. Los archivos de la ciudad revelaron que el terreno ubicado en la Avenida de las Américas y Washington había sido baldío hasta el día en que se construyó la estación de bomberos, mas una de las noticias de un viejo periódico dejó de manifiesto que el inmueble está embrujado. Intentando recabar más información, el bombero al frente de la estación se dio a la tarea de preguntar entre los vecinos, descubriendo la presente narración, que pareciera toda una leyenda. Eran los primeros años de la década de los 80, cuando la estación era apenas obra negra. Los albañiles se entretenían a la hora de entrada y salida de las maquilas, molestando a las muchachas que pasaban. Gustaban de gritarles piropos, chiflarles para atraer su atención, o simplemente deleitarse al ver sus caderas. Había entre todas las que con frecuencia pasaban, una joven muy hermosa, a la que siempre fastidiaban. Se decía que era tan linda que con facilidad hacía voltear a más de 3 al pasar junto a ellos. Ella era alta, esbelta, de cabello negro y lacio, con ojos profundos, una nariz respingada y una delicada boca. Uno de los albañiles mostraba un interés enfermizo por esta mujer. Dejaba de hacer sus labores media hora antes de la entrada o salida de la muchacha, ya que al parecer le resultaba difícil pensar en algo que no fuera la joven. Una tarde de verano el albañil se quedó con 3 de sus compañeros acomodando algunos ladrillos, mientras los demás se marchaban. Para su sorpresa, la joven se acercó a ellos para preguntarles la hora, no viendo más que una sucia oportunidad, cuando uno de los trabajadores sacó el reloj de su bolsa. El albañil en cuestión golpeó a la muchacha en la cabeza. Ella perdió el conocimiento. Al despertar la muchacha, sintió sus manos atadas, mientras que su cabeza y su espalda se estaban raspando contra el suelo, y sobre ella se encontraba el albañil. Nadie sabe cómo se las arregló el sucio hombre para convencer a sus compañeros de trabajo, pero el caso es que a pesar de que la mujer pedía ayuda, ellos abusaron de ella. Una vez satisfecha su brutalidad y bajos instintos, los albañiles se retiraron dejando a la joven sola. La mujer quedó completamente aturdida y tratando de asimilar lo que había ocurrido, se vistió rápidamente y se sentó en la esquina del cuarto donde la abandonaron. Sintiéndose completamente sucia y despreciable, lo único que deseaba en ese momento era no saber nada del mundo. Se cuenta que salió a vagar por entre la construcción, con la mirada perdida, intentando no pensar en el infierno que había pasado. Uno que otro vecino de la estación, que estaba pasando, le preguntó qué tenía, pero ella no respondía nada. Cuentan que al día siguiente, cuando los albañiles llegaron, uno de ellos se encontró en el cuarto que usaban para guardar la herramienta, a la mujer colgada de una cuerda. Dicho cuarto es hoy en día los baños de la estación de bomberos. Desde ese momento, el fantasma de la joven comenzó a aparecerse, ya que todo parece indicar que a pesar del tiempo, no puede encontrar descanso. La aparecida de la carretera. Leyenda de Oaxaca. Siempre que vamos de viaje por la carretera, a lo largo de esta podemos observar en sus orillas cruces blancas, sinónimo de un accidente, de una tragedia que se queda en el camino y que se señala con una cruz. Es un episodio de fracciones de segundo de un mal momento, de un infortunio. Sin embargo, esta costumbre viene desde la época de la colonia en México,
como una manera de adoctrinamiento para enseñar el catolicismo a los indígenas y traducir con la cruz el descanso de alguna persona que falleció de manera abrupta y desafortunada. Una cruz a lo largo de la carretera también significa el último respiro, el último momento de vida. Es una señal en el camino y una advertencia para tener, de alguna forma, mayor conciencia sobre el peligro de un descuido. Acerca de historias trágicas e insólitas, en algunas ocasiones, alrededor de ellas, se habla de apariciones, sobre todo de mujeres que suelen espantar a los conductores en la carretera y que cuando les ofrecen ayuda para llevarlas a algún poblado cercano, suelen desvanecerse en medio de la oscuridad y la noche. Y es en Oaxaca donde también existe una historia en particular, la cual habla acerca de una mujer que se aparece en las carreteras, cuyo origen es un misterio hasta nuestros días. Esta leyenda la cuenta mucho la gente anciana en un pueblito de Oaxaca que se llama Ixtlán, una comunidad sencilla, pero mágica, donde sus recorridos pueden hacerse en bicicleta, caminando o en auto. Es un pueblito en el que se encuentra el templo de Santo Tomás Apóstol. En este sitio se halla la pila bautismal, en donde fue bautizado Benito Juárez. Pero volvamos al punto de partida, ya que es en esta localidad donde Vicente, el abuelo de una amiga muy querida, me contó la historia acerca de la aparición en la carretera. Don Vicente, que tiene el arte de contar historias con esa voz ronca de anciano, me asegura que esta historia es verídica, que ningún hecho es inventado y que la misteriosa mujer era una jovencita de unos 15 años que iba a la secundaria. Sin embargo, el anciano no recuerda el nombre de la niña, pero lo que sí asegura es que la muchacha tenía que realizar un trabajo escolar importante en la casa de una compañera de la escuela. Algunos dicen que salió muy tarde, que no alcanzó el transporte para trasladarse a su casa. Por tanto, se fue caminando en la carretera solitaria y que un grupo de vagabundos abusó de ella, para después quitarle la vida y aventar su cuerpo. Desde entonces, esta muchachita se le aparece a cuanto conductor viaja por la noche en la carretera. Muchos dicen que su alma no descansa por la forma violenta y trágica de cómo perdió la vida. La mujer Patas de Gallo. En el lugar que ahora ocupa la presidencia municipal de Cuautepec, había una fábrica textil donde algunos de sus empleados trabajaban hasta entrada la noche. En cierta ocasión, todos ellos se quedaron a una fiesta que terminó tarde, por lo que de regreso debían apresurar el paso, ya que los caminos eran todavía de terracería. Uno de ellos se fue a su casa en Tunancingo, pero era ya de madrugada, cuando de pronto se encontró a una mujer con túnica blanca, de cabello oscuro. Era muy bella, por lo que el hombre comenzó a seguirla, pero la mujer aceleró el paso. Después de avanzar un gran tramo, el trabajador pudo alcanzarla. Esta, cubierta casi por completo con su cabello, fue descubierta por la débil luz de la luna, que mostró que ella no tenía pies, sino un par de patas de gallo. Muy asustado, el trabajador corrió hasta llegar a una tienda que había en el lugar. Ahí encontró sentado a un hombre con quien comenzó a hablar de lo sucedido. Le dijo que la mujer tenía patas de gallo. El tendero respondió levantándose los pantalones: «¿Las patas de la mujer eran como estas?». Vuelto loco, el trabajador echó a correr y no detuvo el paso hasta llegar a su casa. Se dice que a los pocos días falleció, con el secreto de referir cuál era la tienda. El misterioso sepulcro de la catedral, leyenda de Oaxaca. La catedral de Oaxaca tiene un enorme misterio sobre un sarcófago de mármol blanco que en su pasado provocó el deceso de algunos frailes. Esta es una leyenda muy antigua en el estado. Pero comencemos de una buena vez. La primera catedral se construyó durante la época de la conquista española, cuando los indígenas adoraban a sus dioses relacionados con la naturaleza, a quienes les hacían rituales, danzas y sacrificios humanos, así como ceremonias secretas. Sí, en esa época se construyó la primera catedral en el año de 1521, por órdenes de Hernán Cortés, pero fue en el año de 1626 cuando las autoridades religiosas
decidieron ampliar la catedral, pues con la evangelización de los frailes hacia los indígenas se multiplicaba. Era tan arduo el trabajo de los frailes que se vieron en la necesidad de dormir ahí, en medio de la construcción, con habitaciones improvisadas, divididas con sábanas blancas. En 1629, una terrible tormenta afectó la construcción, tanto que inundó la sacristía y parte de lo que se llevaba construido. Entre los frailes que trataban de salvar algunas pertenencias, se encontraban los frailes Miguel y Tomasito de Salazar. Ellos fueron los que descubrieron aquel extraño sarcófago que era de mármol blanquísimo que parecía sellado. Las inundaciones fueron terribles, pues el agua llegaba por encima del torso, y aunque los frailes le dieron aviso al Padre Superior sobre el misterioso hallazgo, no se pudo hacer mucho más que colocar con muchísimo esfuerzo en una esquina aquel ataúd. La inundación tardó días en ceder, y cuando esto ocurrió, el Padre Superior recordó aquel féretro descubierto tras la tormenta. Por tanto, mandó llamar a los frailes Miguel y Tomás, a quienes les preguntó si recordaban el lugar exacto donde encontraron aquel objeto asombroso, a lo que ambos respondieron que no recordaban nada, pues aquel día la urgencia era salvar las posibles pertenencias ante la terrible tormenta. Luego, el Padre Superior les pidió limpiar la caja sepulcral para conocer su origen. Quizá alguna fecha o algún nombre del muertito de adentro. El trabajo fue arduo. El lodo seco parecía no querer ser extraído de la caja, y después de limpiarlo buscaron algún dato, alguna pista que los llevara a desentrañar el origen de aquel ataúd, pero no encontraron nada. Sin embargo, ocurrió un incidente al que Fray Miguel no le dio importancia. Fue después de limpiar el sarcófago cuando observó que su sotana se encontraba como mordida, como desgarrada, y pensó que tal hecho se debió a algún clavo dentro de la construcción. Pero al hacer memoria, recordó que al sentarse en el sarcófago blanco, sintió un pequeño jalón en sus vestiduras, mas no le tomó ninguna importancia. Luego llegaron los arquitectos y los trabajadores de la obra, y ahí mismo el Padre Superior les mostró a todos la misteriosa caja. De procedencia desconocida, todos buscaron alguna fecha en el sarcófago, y no encontraron nada. Llegaron a la conclusión de dejar el objeto en algún lugar en donde no estorbara, hasta que el virrey o las autoridades eclesiásticas decidieran su futuro. Por esta razón, lo introdujeron al interior de la catedral, protegiéndolo de una nueva tormenta o del sol mismo. Esa tarde colocaron la caja dentro de la iglesia, y ese mismo día, pero más tarde, el organista, Fermín Huesca, de la catedral, entró para limpiar su órgano y observó el poderoso sarcófago blanco, el cual le llamó la atención, y buscó el nombre del muerto que estaba en la caja. Fermín Huesca, al estar inspeccionando la caja, halló también una pequeña grieta en su tapa superior, y su curiosidad creció aún más. La hendidura era pequeña, sin embargo, quiso saber cómo era el muertito de adentro, mas su sorpresa fue mayor, porque no se veía absolutamente nada, y al pegar su oído sobre la pequeña grieta, el organista escuchó unos ruidos, mezcla entre crujidos y cosas extrañas, como si algo se moviera dentro. Al principio pensó que se trataba de un roedor en el sarcófago y se le ocurrió echar un pedazo de papel. Cuando introdujo el papel en forma de rollo, sintió un jalón fuerte. Entonces se asustó. Aún así, se atrevió a sacar el rollo de papel del sarcófago, el cual no tenía ninguna mordedura, pero sus orillas se apreciaban quemadas. Entonces el miedo hizo salir corriendo al organista, buscando al Padre Superior para explicarle lo sucedido. Tras la narración del organista, el cura se mantuvo sereno y aseguró que todo era cosa de la imaginación y que en el ataúd no había nadie. Pero el organista, convencido de lo que afirmaba, juró que nunca más se acercaría a este misterioso ataúd mientras estuviera en la catedral. Además, se fue corriendo hacia otra parte,
espantado y con los ojos desorbitados del espanto. El sacerdote, ante la afirmación del organista, encendió un cirio, pues había oscurecido con prontitud. Dirigió la luz hacia el orificio para ver y solo exclamó: ¡Santo Dios!, como si hubiera visto algo horrible. Luego comenzó a orar y a orar caminando hacia atrás, como si dentro de la caja blanca hubiera algo siniestro, casi imposible de dominar. Las obras en construcción se pararon totalmente y el Padre Superior de plano pidió la intervención del Santo Oficio. Y así fue como una de las autoridades de este tribunal eclesiástico español escuchó al Padre Superior narrar con lujo de detalles sobre el misterio del ataúd encontrado. Pero cuando la autoridad eclesiástica le pidió describir lo que estaba dentro del sarcófago, el sacerdote no pudo detallar bien qué era lo que se encontraba en la caja. Solo aseguró que lo que estaba dentro era algo relacionado con el mal, que podía ser un hombre con alma oscura o un animal, o la combinación de ambas cosas, pero que tenían que ayudarle, porque estaba seguro que esa cosa extraña podía hacer muchísimo daño. Por la descripción y el espanto en los ojos desorbitados del cura, el santo tribunal le creyó y ordenó que absolutamente nadie ingresara en la catedral, y que esa misma noche realizarían un exorcismo para sacar al ser maligno que se encontraba dentro del sarcófago blanco. Y esa misma noche el Santo Oficio y la Santa Hermandad llegaron a la catedral con crucifijos y rosarios benditos, y oraciones contra las cosas malignas. Se rezó durante horas y horas y se podía sentir cierta tensión dentro del inmueble. Sin embargo, esto no impidió que se abriera la pesada tapa que parecía no querer ceder, y después de mucho tiempo de forcejear y querer abrirla, por fin pudieron destaparla, y al caer al suelo se escuchó una especie de explosión que provocó que las velas, los cirios y las lámparas de aceite se apagaran. Era una especie de truenos o tormenta lo que se escuchó. No pasó mucho tiempo para volver a encender todas las velas y los candelabros. Todos se dieron cuenta que una de las autoridades eclesiásticas había fallecido, además de que tenía los ojos abiertos, mirando fijamente hacia el sarcófago, al igual que Fray Antonio Medina, que también yacía sin vida en el suelo, con el rostro aún impávido del espanto. Y todo esto ocurrió en escasos minutos, mientras los demás estaban paralizados del espanto, pero fue uno de los frailes quien además descubrió un incidente todavía más horroroso, pues en el piso se encontraban una especie de huellas gigantes que no eran de un ser normal. Entonces fue el obispo el que decidió ir con la lista de acontecimientos y contárselos a las autoridades españolas. Asimismo, explicarles sobre el sarcófago y de las muertes súbitas de sus compañeros religiosos. Antes de irse, otro de los frailes, un valiente de la comitiva del Santo Oficio, quiso averiguar más y se fue a asomar directamente al féretro para ver qué cosa podía hallar. Mas los únicos objetos que encontró fueron el papel enrollado del organista y el pedazo de la sotana de Fray Miguel. En realidad, este incidente causó aún más miedo. La extraña tranquilidad después de la muerte de los sacerdotes, el trueno, la explosión después de haber destapado el ataúd y luego calma, como si nada hubiera ocurrido. La situación era más tétrica y de espanto. Nunca se supo bien a bien qué fue exactamente lo que se escapó del interior de aquel ataúd. Pasaron los años y según cuentan las anécdotas, que en 1935 hubo un gran robo y que muy cerca del altar quitaron un ciprés y que ahí mismo se encontraba aún el misterioso sarcófago de mármol blanco.